16 minutos. Seguimos nosotros en De Buena Fuente, como todos los días, para Capital y alrededores, por la 93.5 de su dial FM Atlántida. En Rosario de Lerma estamos en Cadena Visión, la 97.7 de su dial. En General Güemes, en Radio Visión, la 94.3 de su dial. En Rosario de la Frontera, en FM Atlántida, la 95.7 de su dial. En Metán, en Cadena Atlántida, la 95.9 de su dial. En Aguaray, en FM Mágica, la 104.5 de su dial. En Coronel Moldes, en FM Misoles, la 100.9 de su dial. Y en Tartagal, Mosconi, Cornejo y Vallivian, la 93.7 de su dial. También en dúplex con televisión, la señal 2 de aire para Capital y alrededores, la señal 2 de Frontera Visión para todo el departamento de Rosario de la Frontera y las repetidoras del interior de Nortevisión Satelital. Estamos saliendo en Cerrillo, Campo Quijano, La Merced, Guachipas, Coronel Moldes, El Carril y La Viña. Y si usted nos quiere ver por teléfono o por computadora, también lo puede hacer. ¿Cómo hace? Ingresa al Facebook o al YouTube, TV Canal 2 Salta o Marcela Jesús. Ahí hace clic y nos ve en directo. Y si usted es dormilón, dormilona, tiene cosas que hacer en la mañana, no viene escuchando en el auto, se tiene que bajar del vehículo, nos está viendo por televisión y tiene que salir de su casa, nos puede seguir viendo o escuchando a cualquier hora del día. ¿Cómo hace? Facebook o YouTube, Marcela Jesús o TV Canal 2 Salta, busca el programa de Buena Fuente y puede ver el programa de hoy y el de los días anteriores. Y si usted me dice, ay, no me interesa el programa, yo quiero ver qué es lo que dice el doctor Pedro Burgos, cómo se viene el tema de la flexibilización laboral, lo puede ver solo a él. ¿Cómo hace? Ingresa al YouTube. Ingresa a Marcela Jesús, que apenas termina el programa está colgada la entrevista. Y si me dice, che, vos haces entrevistas muy largas, yo quiero algo más corto, también lo tiene en donde en nuestro canal de TikTok, Marcela Jesús, a partir de las 13, están todos los cortes del doctor Pedro Burgos. Y la entrevista completa publicada en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar. Usted nos puede ver, leer o escuchar donde quiera y a la hora que quiera. Le damos los buenos días, él es abogado laboralista, ustedes lo conocen, es el doctor Pedro Humberto Burgos. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a De Buena Fuente. Muchas gracias, todo bien. ¿Cómo se viene este tema de la reforma laboral? Porque hay preocupación especialmente en los empleados, doctor. ¿Cómo es? Bueno, recordemos en primer lugar que no hay un proyecto presentado. No hay un proyecto todavía. El gobierno nacional, a través de sus funcionarios, autoridades o representantes, tiran ideas, después se desdicen de algunas de ellas. Entonces no tenemos a ciencia cierta cuál va a ser el proyecto. ¿Qué ideas se han presentado públicamente y se han empezado a analizar por la doctrina laboralista? Uno fue, en un primer momento se empezó a hablar de la extensión de la jornada a 12 horas, después el superministro se desdijo, dijo que eso no iba a estar dentro del proyecto. No sé si tenemos que estar tranquilos o no, porque hay tantas cosas que se dicen que no se van a hacer y después se hacen. Sí. Ya nos pasó con la reforma de la Ley Bases 1, que no iba a generar ninguna pérdida de derechos de los trabajadores, y a un año de esa reforma de la Ley Bases se legitimaron los despidos, se abonan menos por los despidos cuando los trabajadores están no registrados. Se puso una tarifa al despido discriminatorio, se extendió el periodo de prueba, es decir, todas situaciones que han precarizado el derecho del trabajo, que han disminuido los derechos de los trabajadores y que encima no han generado el objetivo que era fomentar el empleo. Y ahora se viene otra ley base, porque es lo que dijo Milei antes de que termine la elección. Se viene otra ley base que parecería que va a incluir lamentablemente otra reducción de los derechos de los trabajadores en el sistema indemnizatorio. Ajá. Recordemos que la Ley Base 1 había planteado, se incorporó como ley, se incorporó como parte del contrato de trabajo, el fondo de cese laboral, que voluntariamente, si así lo aceptaban las cámaras empresariales y los sindicatos,
sería una alternativa al sistema indemnizatorio a través de un aporte mensual que hace el empleador. Bueno, ese sistema no lo aplicó nadie, ni lo impulsó los sindicatos en la negociación, ni tampoco los empresarios, porque tampoco es una herramienta que le pueda servir a los empresarios aportar del 10 al 12% mensual de la nómina salarial, porque cuando decide despedir lamentablemente a algún trabajador, no es necesario que haga el aporte por todo. Entonces, tampoco era una herramienta que le pueda servir al empleador. Y al trabajador mucho menos, porque el sistema indemnizatorio es mucho menor dentro del fondo de cese laboral. Ahora, en la ley base 2, lo que se está proponiendo, parecería ser, vuelvo a decirlo, no está el proyecto presentado, es modificar ese sistema de indemnizatorio. ¿Cómo sería? Una indemnización menor, porque el cálculo, sobre la base del cálculo para tomar la indemnización, se disminuirían algunos valores. Por ejemplo, si yo tengo 10 años de antigüedad, 15 años de antigüedad, el cobraría tope por 10. es lo que supuestamente contendría el proyecto legislativo, sería un límite hasta 10 sueldos, es decir, me reconocerían 10 años de antigüedad y si tengo 11, 12, 13, 14, perdería esos años. Incluso la base de cálculo para ese sistema indemnizatorio se le quitarían algunos rubros. Por ejemplo, si yo cobro un bono al año por premio, por productividad y que normalmente se cobra en algunas empresas, ese bono pasa a ser parte de la remuneración en un contexto general. Entonces ese bono se quitaría. Por otro lado también se quitarían algunos rubros que llamamos remuneratorios. Por ejemplo, hay contratos de trabajo donde la telefonía celular o el pago de la escuela de los chicos o el pago del alquiler se puede deducir de ganancia. Sí, y además son parte de la remuneración, porque son parte de la propuesta del contrato de trabajo. En algunos el alquiler, en algunos hasta la luz, la escuela y todo de los tipo chicos, de cosas, porque implican desarraigo. Exactamente, si yo tomo un trabajo en Tartagal, me voy en un cargo, normalmente son jerárquicos, eso puede implicar un 10, un 15, un 20% de mi remuneración. Entonces, eso se quitaría de la base de cálculo, más el tope que le pondrían de 10 sueldos, estamos hablando sin duda de una indemnización a la baja, ¿no? Y por otro lado, también no se va a considerar parte del aguinaldo dentro de esa propuesta indemnizatoria, o sea, como base de cálculo. Es decir, que las propuestas legislativas que existe, que parecería que va a presentarse, es una vez más tender las indemnizaciones a la baja, ¿no? Le decimos, Mavi, a la audiencia que está sentado con nosotros en nuestros estudios el doctor Pedro Burgos. Lo que quieran comunicarse, él es abogado laboralista. Lo que quieran comunicarse, mandar mensajes, fotos, textos, audios o videos, ¿a dónde lo pueden hacer y de qué manera, Mavi? 3875-012-350, 3874-858-977. Doctor, usted sabe que ayer me asusté bastante, estuve en un mayorista. Antes, cuando iba a ese mismo mayorista, había, no sé, como una cola de cuadra para adentro, de carros llenos, era una tortura y yo decía, necesito más de 2 horas para ir al súper. Ayer no había fila, directamente vos pasabas al sector de las cajas, y tampoco no había fila para el control de la mercadería, o sea, pasaba, listo, salía. Y hablando con uno de los empleados le dije, ¿esto cómo es hoy? ¿Cómo es? La verdad que hace mucho que no iba al súper yo. ¿Cómo es el tema? Y me dice, esto está hace como 7, 8 meses. Y le digo, ¿y despidieron gente? Sí, me dice, ya despidieron a 10 y tenemos miedo que despidan más gente, porque, bueno, no vienen a comprar. O sea, si bien la inflación no es tan alta, no viene gente a comprar el súper. ¿Esto usted lo está viendo en otros lados? Sí. ¿Su estudio está trabajando con eso? Nosotros estamos recibiendo muchas situaciones de despido. En las últimas semanas hubo supermercados que despidieron más de 30 personas. ¿Qué supermercado? No recuerdo el nombre en este momento, pero sí hay supermercados. También se está llegando información. Bueno, en Tucumán, ustedes saben, se cerraron 2 supermercados de una cadena nacional, supuestamente
hay una información que se cerraría acá también algún supermercado, bueno, pero no está confirmado. Lo que sí es cierto que empresas, por ejemplo, vinculadas a la venta de hierro, cobre, etcétera, han despedido más de 15 o 20 trabajadores También. en este tiempo, y ya lo hicieron 3, 4, 5 o 6 meses atrás, también una gran cantidad de trabajadores. O sea, hay una reducción del consumo. Metalnor había despedido 24 trabajadores, recuerdo hace como 4 meses, una cosa así. Bueno, ahí es donde... Y hoy salió un informe a nivel nacional que desde que está Milei quedaron sin trabajo más de 200.000 trabajadores que trabajaban en blanco en toda la Argentina, ¿no? Exactamente, en este año, desde la Ley Base 1 hasta ahora, subió más del 1% el desempleo. Ajá. Entonces, ¿en cuánto estaba y cuánto está? 6,3 o 6,5, está en 7,5 y se prevé ya que llegaría al 8% antes de fin de año. Y esto está relacionado con circunstancias económicas, no con circunstancias laborales, no porque haya que abonar el salario de convenio, que sería otra reforma que quieren implementar, implique de esta manera. Lo que hay que resolver es la circunstancia económica, porque con toda esta ley base nadie generó empleo. ¿Cuál es la situación? El tema del RIGI, la ley base, era para poder generar empleo, o sea, eso era lo que necesitaban los empresarios para poder salir de la situación y poder tomar más gente. No lo hicieron. Por ahí yo escucho que no, que después de la reforma laboral vendría la reforma tributaria. Yo creo que es al revés. Sí. Creo que la parte empresaria, los empleadores están esperando más la reforma tributaria para ver cómo salen adelante, que es el presente, para poder acomodar de alguna manera el tema salarial. O sea, también se habla, como otra reforma, la incorporación de los tickets canasta. La incorporación, o sea, no pagarían con efectivo, sino con ticket. Con papelito, lo que significaría limitar la libertad de los trabajadores, porque de alguna manera lo direccionan a la compra en determinados lugares. Y otra situación, lo que me paguen por el valor de los papelitos, de los tickets canasta o tickets o vales alimentarios, no incorpora en la remuneración, sería no remunerativo. Entonces, Ajá. si me despiden, tampoco es parte de mi salario. Tampoco ingresa. Entonces, tampoco hace aportes previsionales, se reduce mi haber o la posibilidad de mi aporte jubilatorio, no integra la base de cálculo de la indemnización y me direcciona a comprar en un determinado lugar. Esto, claro, el ticket para tal lado. Esto ¿Te es gusta o no te gusta? Los precios tan altos, tan bajos, tenés que ir a comprar ahí. Esto es volver a 100 años atrás, cuando vos le dabas un papel al trabajador que vaya a determinada proveeduría, entonces cerraba todo el círculo y no le pagaba en definitiva, le estabas dando un papelito a cambio de mercadería. O ¿no? al Entonces, trabajo rural, en donde el empleador tenía agrario, su propio despensa, digamos. Los trabajadores sacaban de ahí porque no tenían otro lugar donde comprar y después se les descontaba el sueldo. Exactamente. Más o menos así estamos volviendo a eso. Exactamente. ¿No? Y otra idea que sí están confirmando las autoridades nacionales o referentes de las autoridades nacionales es modificar el sistema de convenio colectivo, ¿no? O sea, debilitar la fuerza sindical de la siguiente manera. Nosotros actualmente tenemos una actividad, un convenio por actividad se llama, o sea, todo lo de comercio, se genera una paritaria, una negociación colectiva, por ejemplo, se sientan las cámaras empresariales y el sindicato de mayor representatividad y generan la posibilidad, o se resuelve, un salario mínimo para determinada jornada, es decir, menos de eso no podría ganar el trabajador, lo que es una gran fortaleza para el trabajador. Pero por ejemplo, algunos trabajadores hicieron un acuerdo con sus empleadores, pero el gobierno nacional no lo ratificó, entonces tuvieron que volver atrás. Eso no pasó nunca. Le puso un techo a la actualización. Le puso un techo. Y en otros casos hay empleadores que sí lo abonaron, porque sabían que tarde o temprano se iba a aprobar, pero justamente esa es la síntesis del derecho del trabajo, porque si yo habilito la posibilidad, como quiere hacer el gobierno, de que cada empresa se siente con sus trabajadores, ¿qué van a decir los trabajadores? Si no tienen una fortaleza sindical, una representación mayoritaria. El monopolio lo tiene la empresa. O va a imponer condiciones. Te ofrezco o te vas. Exactamente, le va a imponer condiciones. No hay dónde conseguir trabajo. Y le va a decir, mire, tengo 250.000 personas, son las desempleadas del último año que quieren trabajar. Y que en general, con el 7,5%, podríamos decir que hay una masa de 9 millones de trabajadores o personas desempleadas buscando un trabajo, ¿no? Entonces, imponer condiciones va a ser fácil a través de los convenios de empresas, que es lo que quiere hacer, parecería ser el gobierno nacional. ¿Qué significa esto? Que el salario que antes era mínimo, ahora va a ser el techo. Y por debajo de eso, las empresas van a poder acordar los salarios.
con esta propuesta de la productividad. Pero ¿cómo medimos la productividad? Porque por un lado señalan, porque hasta que no tengamos el proyecto no vamos a saber cómo, dicen que la productividad se va a medir por el mérito del trabajador. Bueno, pero también por las circunstancias económicas de la empresa. Claro. Es decir, que si yo tengo un mal administrador de la empresa, mucho mérito y la empresa no funciona, mala igual administración, no te puedo y si hay pagar. bajo consumo, podrá haber dos empresas, los dos vendemos televisores. Sí. Lamentablemente en uno no funciona, yo vendo menos, no tengo productividad, y en el otro vendo igual, mejor, hay mejor administración, mejores precios, va a vender más, va a ganar más que yo, y hacemos la misma tarea en la misma jornada laboral. Entonces, por eso siempre se tiende al salario del convenio por actividad, porque garantiza mínimamente el orden público laboral. O sea, menos de esto no puedo ganar, y esto obviamente seguramente lo escucharán, está relacionado con el 14 bis de la Constitución Nacional, que esta es la situación. Parecería que el gobierno nacional no ha visto esta parte de la Constitución Nacional y cree que a través de esta legislación puede vulnerar los derechos constitucionales, que es proteger el trabajo en su diversa forma. El 14 bis, en ese momento histórico de nuestro país, se puso esa piedra angular, estos son los principios del derecho del trabajo, para sacarlo del riesgo de las mayorías legislativas provisorias y transitorias. Digamos. Bueno, pero ahora ya Milei consiguió la mayoría que necesitaba, y lo que no consiguió, hay muchos gobernadores que se sentaron a conversar y le dijeron, bueno, te vamos a continuar aprobando las cosas, ¿no? Eso yo creo que se va a aprobar todo lo que Milei pida en los próximos 2 años. Esperemos que no. Recordemos cómo inició este gobierno nacional y después se generó otro tipo de reforma. No era la reforma tan feroz que era al inicio, pero terminó siendo complicada, y con esta situación de mayor desempleo y mayores situaciones de desconocimiento de los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque acuérdate que también dentro de esa reforma se eliminaron las indemnizaciones por despidos por situaciones no registradas de los trabajadores. Sí. Y al principio te podría decir que creyeron, ¿no?, que era una situación, y los empleadores empezaron a despedir. Bueno, por suerte ahora, después de 1 año y medio, hay distintos fallos judiciales que permiten el reclamo de daños y perjuicios de carácter civil dentro del ámbito laboral para compensar los daños por la falta de registración. Así ya se han dictado varios fallos, entre ellos el fallo Veras, daño moral, daños y perjuicios civiles, por no estar registrado, por no disponer de la indemnización en tiempo oportuno, y de alguna manera la justicia va compensando con el tiempo y va aplicando la normativa constitucional. Y las mineras, que eran las grandes esperanzas de los salteños, al principio tomaron muchos trabajadores, pero después yo me encontré con mucha gente que decía, bueno, terminaron esa etapa dentro de la minera y nos echó a todos, y estamos esperando a ver si nos contratan de nuevo, ¿no? Y las empresas contratistas que hacían los trabajos ya no están trabajando tampoco, y el RIGI les permitió a las mineras traer empresas de afuera que en realidad son sus propias empresas, porque la empresa tiene la minera, la constructora, la proveedora de comida y todo lo demás, que se contratan a ellos mismos y ya no tienen obligación de contratar ni siquiera salteños. Claro. Bueno, una situación de estacionalidad, de trabajo temporario que después va terminando en su límite y no hay posibilidad de reincorporarse, ¿no? No hay ninguna posibilidad. Sí veo con buenos ojos este proyecto, que lo vi el fin de semana, creo que se va a poner en práctica prontamente, que es el proyecto provincial, es una ley provincial que se llama Mi Primera Oportunidad Laboral. Sí. Me parece muy acertada esa posibilidad, ya se había aprobado el año pasado, creo, y que se ponga en práctica ahora. Va a acompañar la formación, ¿no?, la formación en el trabajo de personas que están desempleadas, que por ahí no tienen experiencia. Creo que a eso apunta el proyecto. Claro, porque el tema es, necesitas trabajo, ¿qué experiencia tenés? Exactamente. Si y ahí no tengo experiencia, no tenés nada, va a ser un mecanismo, el Estado va a compensar parte no va a ser una remuneración, sino una ayuda económica para que se puedan formar. Va a participar también el Estado, las empresas, y también tengo entendido los sindicatos, para poder formar en determinadas áreas. Me parece muy acertado que pueda salir en este momento, que es un momento donde está pasando esto, muy ¿no? difícil. Obviamente hay que tener en claro que eso no es un trabajo. Eso es una práctica, una experiencia, antes se llamaba. Exactamente, y hay que diferenciar esas situaciones para que no haya problemas en el futuro, ¿no? Porque después, obviamente, habrá gente que se va a tentar, lo va a hacer trabajar como un trabajador, y no es la idea, es que se forme, que tengan la experiencia, etcétera, que
vuelvo a señalar, me parece bárbaro que pueda salir en este bueno, momento. Eso ¿no? sucede con las pasantías. La gente trabaja como trabajadores y sucede a nivel nacional, ya se aprobó con el tema de las residencias médicas, que se quiso hacer lo mismo acá, pero después no funcionó. El tema es que los residentes médicos no cobran un sueldo, sino que cobran como monotributistas, sin aguinaldo, sin absolutamente nada, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las jubilaciones? ¿Nos vamos a tener jubilar más viejitos, doctor, o no? Parecería que hay un proyecto que quiere extender la edad también, y bueno, hay que ver cómo se discute, ¿no? Porque también con esto de flexibilizar tanto el ámbito laboral, de la reducción de los salarios, no sé si si finalizó la idea de extender la jornada, y que parecería que ese proyecto o esa idea que tiraron al inicio de extender la jornada iba a ser por el mismo salario, sin reconocer horas extra, implica que va a haber menos aportes y contribuciones a la seguridad social, ¿no? Entonces, en algún momento ahí también va a explotar este tema, ¿no? Un problema en el tema de dónde se sacan las plata para las jubilaciones. Exactamente, o sea, hay situaciones conflictivas que esperemos que nuestros legisladores electos defiendan a la ciudadanía, a los trabajadores. Creo que tampoco es posible que se pueda condicionar la oportunidad del empleo a estar en situaciones muy precarias en el ámbito laboral y que no me asegura la estabilidad en el trabajo, a pesar de mi idoneidad profesional, porque lo primero que hay que cambiar yo creo que son las circunstancias económicas. Primero hablemos de la reforma tributaria, qué va a mejorar el empleado, cómo va a intervenir el Estado para ayudar a los empleadores, para garantizar el mantenimiento del empleo. Recordemos que hace 10, 15 años hubo otras propuestas legislativas que funcionó en su primer momento, donde el Estado de alguna manera reducía el tema de las contribuciones o había beneficios fiscales para que se mantenga el empleo por un año y medio, se iba reduciendo gradualmente para que pueda incorporarse definitivamente con toda la situación salarial y de los aportes y contribuciones a cargo del empleado, ¿no? Claro. Del empleador. Bueno, vamos a estar a la espera de todo lo que suceda, esperemos que sea menos peor de lo que esperamos. Y después te quería agregar por otro lado, también leí que esta reforma va a reducir la litigiosidad. Eso no es cierto. La litigiosidad en Salta no es excesiva y no ha cambiado en los últimos tiempos. Porque hay muchos juicios. Lo que sí, estas reformas van a aumentar la litigiosidad, porque antes nosotros no reclamábamos por los daños y perjuicios de la falta de registración porque había una ley establecida que tenía una tarifa determinada. Ahora sí van a generar más juicios por eso, para compensar esos daños y perjuicios. Entonces, ¿qué va a pasar si en el futuro aumentamos las horas? Porque dicen, hay mucho juicio y las empresas no pueden responder ante los juicios. Usted me dice que no es así. Hay instancias de conciliación que son voluntarias en la provincia de Salta, que funcionan muy bien en la Secretaría de Trabajo, y por otro lado no hace falta que sean obligatorias, porque el 60%, 65% te diría, de los trabajadores que tienen la posibilidad de hacer un reclamo laboral judicial, eligen la Secretaría de Trabajo, donde funciona muy bien la conciliación. Está funcionando Está bien. funcionando, siempre funcionó, por eso ese sistema voluntario hay que protegerlo, mejorarlo, apoyarlo técnicamente, porque la verdad que hacen un buen laburo en la parte de la conciliación. Hay mucha actividad, digamos, y entonces queda muy poca cantidad de trabajadores que van al ámbito judicial. Y esa cantidad de juicios no ha variado en estadística a lo largo de estos años, digamos. O sea que no hay, por ejemplo, en Salta o en el noroeste, te diría, no hay un motivo de reformar las leyes nacionales laborales por el tema de la litigiosidad. Por el tema de los juicios. Que siempre ha sido, digamos, un motivo para reformar, diciendo que había mucha litigiosidad, y por otro lado echándonos la culpa a nosotros, a los abogados y abogadas laboralistas, a los jueces y juezas laboralistas, porque es una asociación ilícita que quiere perjudicar al empleador. No, claro. Uno reclama porque hay un incumplimiento, y después el empleador se puede defender y el juez va a fallar o no. Entonces también es una crítica que repudio contra el gobierno nacional, que siempre está atacando al sector de los abogados y abogadas laboralistas, seamos litigantes o sean funcionarios. Bueno, el gobierno nacional nos ataca a todos de una manera u otra. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Era el doctor Pedro Burgo, él es abogado laboralista. Si usted se lo perdió, si se acaba de despertar, acaba de prender la tele, no lo pudo ver, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, Marcela Jesús. Allí apenas termine el programa va a estar cargada la entrevista completa. Las partes principales
a partir de las 13 en el TikTok Marcela Jesús. Y completa la entrevista escrita en nuestra página web, elexpresodesalta.com.ar.